Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Voy a continuar con una temática que inicié el día viernes, hablando de las características de la iglesia. Voy a tratar de hacer algún resumen de lo que ya compartimos para poder continuar con el tema, porque lo considero muy importante, hermanos amados. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complejos, donde se ha ido perdiendo la espiritualidad y hemos caído en un evangelio mercadotecnista que no es el evangelio de Jesús. Pablo, escribiéndole a los Corintios, habló, yo creo, proféticamente. Y Pablo dijo: si viene alguien predicando a otro Cristo, o hablando de otro espíritu, o predicando otro evangelio, bien que lo toleráis. Y eso ya me hace pensar que va a haber para este tiempo otro Cristo, otro espíritu y otro evangelio. Y de eso tenemos que guardarnos definitivamente, ¿verdad? Porque es peligroso. Y recuerdo también que el fundador de nuestra misión, eso no me lo contaron, yo lo escuché hace muchos años. Él dijo que para el tiempo final iba a ser muy reconocible el ámbito que iba a preparar el escenario para el anticristo, porque iba a haber, decía él, un evangelio sin Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo. Entonces recuerdo que decía hermano Otto, va a ser necesario en el tiempo final predicarle salvación a salvos, entre comillas. Gente que parece salva, pero no lo es, porque el evangelio con el que se han encontrado no es el correcto, no es el evangelio de Jesús. Y el problema es que ese evangelio, ese otro evangelio que el enemigo está poniendo paralelo al evangelio de verdad, provoca emociones, sensaciones y lo que usted quiera, pero tiene una característica: no transforma a nadie. El evangelio de Jesús, el verdadero evangelio, tiene que traer transformación a nuestra vida. Tal vez no va a ser en un acto, porque eso ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? Que el proceso transformador no es un acto en el que usted acepta a Cristo hoy y mañana ya es perfecto. No, eso no es así. Es un proceso. Pero vamos, hermano, en aumento en ese grado de perfección, porque dice la palabra que el que empezó en usted y en mí la buena obra de transformación no se detendrá, sino hasta completar la obra, y que al final todos, hermano, alcancemos la perfección y seamos parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. Bendito proceso, ¿verdad? Entonces yo creo pertinente que hablemos, hermano, del evangelio correcto a la luz de la Escritura. Y le cité Mateo 16, versículos del 15 en adelante, que el texto dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, esa es la revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante la trama de este pasaje, porque llegan todos, hermano, comentándole a Jesús: maestro, la gente habla de ti. Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que probablemente eres Elías que resucitó, y otros dicen que eres Jeremías. Bueno, y al final le dice el Señor: bueno, eso dice la gente, pero ustedes, con quien he compartido, entiéndase, ustedes con quien me he relacionado, a quienes les he hablado tanto los misterios del reino, ¿ustedes quién dice que soy?
Y todos se quedaron en silencio. Entonces Pedro irrumpió ese silencio y le dijo, de parte del Señor, tú eres el Cristo, palabra griega Christos, que significa tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro le está diciendo, tú eres el Mesías prometido a Israel. Esta es una revelación bárbara, hermano. Para nosotros tal vez es común, pero para el entorno en el que Jesús estaba, para el tiempo que estaban viviendo, que alguien se levantara y apuntalara a una persona y dijera, tú eres el Mesías, eso tiene una relevancia, hermano, difícil de entender. Entonces el Señor le dice, bienaventurado, 3 veces dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Hoy que estaba meditando en este pasaje por la mañana, estaba leyéndolo de nuevo y me llamó la atención eso, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces me decía el Espíritu que también hay revelación de carne y de sangre, revelación que brota del cacumen, de la mente natural, y esa revelación no viene de Dios. Yo a eso le llamaría ocurrencias espirituales, pero no revelación de Dios. Y le dice el Señor a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces yo también te digo, Pedro, bajo revelación, tú eres Pedro, que significa Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, ahí el Señor comienza a mostrar el misterio de la eclesía o la iglesia a la cual nosotros pertenecemos hoy. Y es curioso que del hebreo, donde se utiliza, no se usa la palabra iglesia, ahí se utiliza la palabra congregación. Pero cuando transliteraron del hebreo al griego, en la versión 70 de la Biblia, entonces buscaron una palabra equivalente y encontraron la palabra iglesia, que en mi opinión no es la más indicada, porque la palabra eclesía no tiene nada que ver con la devoción, no tiene nada que ver con la espiritualidad. La palabra eclesía era una palabra política y se utilizaba cuando había conflicto en una región. Entonces ellos convocaban a los líderes, a los gobernantes, y los convocaban a una eclesía. Lo que significa eclesía es los que son llamados fuera para luego decretar. Porque cuando había problemas, entonces, hermano, lo que hacían los líderes, los dirigentes políticos, es que se retiraban de la ciudad, hacían un subretiro, se iban fuera y empezaban a dialogar. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta problemática? Tenemos esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Y empezaban a dar sus opiniones. Y ya cuando habían acrisolado un pensamiento, cuando habían decidido cuál iba a ser la solución, entonces volvían a la ciudad. Pero ellos no volvían a preguntar, mire, ¿qué dicen ustedes? ¿Estará bien lo que vamos a hacer? No. Cuando ellos regresaban a decretar y decían, bueno, esto es lo que vamos a hacer, léase y cúmplase, ¿verdad? Ya no había vuelta de hoja. Ellos regresaban a decretar. Pues eso significa la palabra eclesía, aquellos que son llamados fuera para decretar. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, quiero que entiendas que sobre esta roca, y se refiere Cristo a sí mismo, porque el mismo apóstol Pedro en su epístola dice que la piedra principal del ángulo, o sea, el cimiento de lo que se llama iglesia, es el Señor Jesucristo. Entonces le dice a Pedro, a ti te digo, Petros, que sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y de una vez profetiza algo lindo el Señor. Dice, las puertas mismas del infierno no prevalecerán contra ella, porque la iglesia no está fundamentada ni sustentada en un pensamiento de hombre, sino que está cimentada en la gloria del Cristo bendito, que vino a derramar su sangre hasta la última gota. Aleluya. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. ¿Cuándo nació la iglesia? Nació cuando del costado del Señor brotó sangre y agua. Ahí nació la iglesia. Y la iglesia tiene características.
es ser parte de la iglesia del Señor. Entonces entendemos ahora por lo que leemos en la Biblia que es parte de una revelación bárbara, hermano. Nos tuvieron que dar una diaunía, es en el griego, un entendimiento, una capacidad para entender misterios. Porque dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios que el hombre natural, o no se va a ofender conmigo, pero literalmente dice el animal hombre. Así dice en el original. El animal hombre no entiende las cosas del espíritu. Entonces ya un poquito más, de forma más educada, en el siglo de oro del castellano, mejor tradujeron el hombre natural, ¿verdad? Porque sonaba muy grosero decir el hombre animal, pero así dice en el original. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él son locura. Y eso es cierto, hermano. Cuando uno no tiene la luz de Cristo, uno no entiende los misterios de la iglesia. Uno no comprende el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Yo no sé cuántas veces usted y yo nos burlamos de cuando el Espíritu se movía en las iglesias, porque no lo entendíamos. Decíamos, esa gente loca, ¿por qué gritará en los templos si Dios no es sordo? Y esa gente está gritando y llorando, parecen locos, porque con todo respeto, no lo entendíamos. Pero cuando el Señor vino y nos trajo el entendimiento espiritual, porque teníamos inteligencia, porque teníamos capacidad de pensamiento por medio del cerebro, pero la mente no había sido tocada por Dios. Porque usted a esta altura creo que ya entiende que una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro, ¿verdad? El cerebro es el órgano que emite funciones a todo el cuerpo, pero la mente, hermano, para mí que está en el alma. Eso lo muestra la Biblia. Dice que 2 personas fallecieron, un hombre que era rico y otro que siempre llegaba a mendigar a la puerta de su casa, llamado Lázaro. Los 2 murieron, los sepultaron, el cerebro del rico y de Lázaro se quedó en la tumba, pero dice que del otro lado, en el Hades, ellos seguían pensando. Entonces la mente no se acaba cuando el cuerpo muere. Por eso le digo que la mente va más allá. La mente está en un nivel espiritual. Y yo creo que ahí es donde el Espíritu Santo actúa, hermano, y nos toca y nos da esa capacidad de conocimiento para que ahora podamos entender las maravillas que entendemos. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que nuestro Cristo pronto vendrá por su iglesia? Y bendito sea su nombre por eso, porque lo estamos esperando con muchas ansias, ¿verdad? Que aparezca el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que venga a levantar a su iglesia, aleluya. Lo esperamos con ansias. Pero usted se goza porque lo entiende. Pero créame, hermano, que hay muchas personas que no entienden nada de esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento no ha sido habilitado por medio de la obra del Espíritu. Pero ahora que ya entendemos nosotros los misterios, ahora sabemos que ser parte de la iglesia del Señor es por revelación del Espíritu Santo. Y Él no ha llamado a cualquier persona, sino que llamó a aquellos a los que de antemano, dice Romanos, conoció y los predestinó para que llegasen a ser la esposa gloriosa del Cordero. Y no solamente un grupo religioso, pero hay que tener características, hermano. Yo mencioné el día viernes una característica que es la primordial, que sin esta característica la iglesia no es la iglesia de Cristo. Y esa característica es el amor. Leímos Juan 13, versos 34 y 35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y hablé de los niveles de amor, porque hay niveles. Lo primero es amar a Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo o amarás a tu hermano. Y también ese amor ya implica amar a aquel que no conoce a Cristo. Y también mencioné, hermano, porque es justo decirlo, que en esa tarea tal vez hemos descuidado nosotros un poco este amor. Porque somos los llamados, somos la eclesía, somos los llamados fuera
para decretar en medio de ámbitos de tinieblas y poder rescatar a los que están perdidos, hermano. Pero la iglesia se ha acomodado, se ha enclaustrado en cuatro paredes y nos hemos circunscrito a un tiempo cúltico nada más, cuando la orden del Señor es que vayamos, id. Ese es el mandamiento, id y predicad el evangelio. ¿A quién dice que hay que predicar el evangelio? A toda criatura. Pero hermano, ¿a quiénes le estamos predicando? Y por cierto, que Dios bendiga a aquellos que abren su boca para compartir las buenas nuevas de salvación. Pero en ocasiones, hermano, puede haber pueblo cristiano, pueden haber discípulos, hermano, que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y asústese, pasan los años y no le hablan a nadie de Jesús. Eso es desamor. Tenemos, y óigame, tenemos que ir, porque el inconverso no va a venir a la iglesia. El que no conoce a Cristo no se va a sentir atraído, porque su espíritu está muerto. Cuando el espíritu está muerto, a uno no le interesan las cosas de Dios, hermano. Entonces hay que ir a buscarlos, hay que ir a traerlos. Y muchos están en situaciones extremas. Hay gente que ha tocado fondo, pero necesitan y merecen alcanzar la salvación que el Señor prodigó en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? Pero ¿sabe por qué no va nadie? Por el prejuicio. Ay, ¿qué van a decir si me miran? Todos saben que ese es drogadicto de primera. Y si me miran con él, hasta el dicho dice que el que anda a la miel algo se le pega. Sí, pero la Biblia dice que hay que ir. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice que vino a buscar y a salvar al perdido, no, lo que se había perdido. Ese es un artículo neutro, porque el Señor vino a buscar lo que se perdió. ¿Y sabe qué se perdió? Se perdió el amor y se perdió la misericordia. Es que si no tenemos amor y misericordia, no buscamos a nadie y nos da lo mismo que la gente se pierda. Hay que tener entrañas de misericordia. Yo les he contado, hermano, y esto es verdad, estoy en la presencia del Señor. Hay familia de repente que me está escuchando, de un hermano con el que compartíamos en el discipulado. Éramos amigos, le gustaba la palabra, pero tenía un área fuerte, hermano, que era el área del alcoholismo. Y en una ocasión yo iba para la casa cuando me sorprendió ver que estaba ahí en la acera de una cantina. Ahí estaba dobladito mi hermano, ¿verdad? Y le fui a hablar y apenas me respondió. Me lo cargué, hermano, y así lo llevé hasta su casa. Y al día siguiente lo fui a buscar y le dije, hermano, ¿cómo estás? Mira, aquí con una culpa, acusado y todo. Pero le hablé de Dios, le dije, restaurate, hermano, pedile al Señor. Vos sos un elemento importante en la obra del Señor, Dios te ha dado, porque de verdad que tenía conocimiento, hermano. Pero ¿quién hace eso? ¿Dónde está la misericordia de la que Jesús habló? ¿Recuerda aquel pasaje de un hombre que venía de Jerusalén? Iba descendiendo, pero aparecieron cuatreros en el camino y le dieron una paliza y lo dejaron medio muerto. Dice la narración que pasó un levita y cuando lo vio y lo vio desangrándose, solo se compadeció de él, dio la media vuelta y se fue. Pasó un sacerdote y también lo vio y dijo, pobre hombre, y se fue. Pero bajó un samaritano y cuando lo vio dice que bajó de su cabalgadura y se acercó a él y lo ungió, le vio las heridas y le puso vino y aceite, porque el vino sirve para hacer asepsia, para quitar la infección, y el aceite para cicatrizar. Después lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero, cuida de él hasta que se recupere, y le dejó 2 denarios y le dijo, si algo te debo, cuando vuelva te lo voy a pagar. Y Jesús al final dijo, ¿quién de los 3 tuvo misericordia? ¿Y quién de los 3 tuvo misericordia? ¿El levita? ¿El sacerdote? ¿Y sabe por qué el levita y el sacerdote no lo atendieron? Porque la ley decía que si tenían contacto con sangre humana, quedaban contaminados y no podían ejercer durante un tiempo prolongado el sacerdocio, porque se habían contaminado y tenían que pasarse purificando. Entonces dijeron, yo no me voy a contaminar por pobre este hombre, pero que mire cómo sale. Mire cómo los escrúpulos religiosos, hermano, nos pueden ahogar el amor verdadero y la misericordia.
Por eso Jesús les vino a enseñar. El Hijo de Dios, que vino a buscar lo que se había perdido, comenzó a ilustrar cómo tenía que recuperarse la misericordia, porque los fariseos estaban carentes de eso. Él les dijo: ustedes diezman del eneldo, del comino y todo, pero no tienen misericordia. Mejor hubieran aprendido primero lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, y después hubieran hecho todo lo demás, porque ellos iban en contra de la corriente. Yo me sospecho que estamos entrando a un evangelio ultramodernista que está volviendo a las mismas raíces farisaicas, hermano. Y por eso es que Guatemala no se ha convertido. A mí me da vergüenza. Muchos aplauden, ¿verdad? En eventos masivos, en eventos televisivos donde dice: bendito sea Dios, hermanos, que casi llegamos en Guatemala al 50% de cristianos. Gloria a Dios. Y con tanto perdido todavía en Guatemala, ¿qué está haciendo el evangelio entonces? Yo preferiría que dijeran: en Guatemala son el 5%, para que la gente dijera: de razón que hay tanto ladrón, tanto asesino, tanto criminal. Pero con el 50%, con media Guatemala cristiana, ¿estamos como estamos? Hermano, nos hemos apartado del principio de la Biblia, porque nos estamos entreteniendo en eventos, hermano, que no transforman a nadie, en eventos que no cambian. Guatemala necesita que se despierten discípulos, hermano, con la unción del Espíritu Santo. Discípulos que estén cargados del amor del Señor, de la pasión que Cristo tuvo por las almas. Imagínense el nivel de pasión que tuvo el Señor y de amor que dio su vida. No, hasta él mismo dijo que no existe amor más grande que uno dé la vida por la vida de sus amigos. Y él vino a dar la vida por todos los que estamos en este lugar, para que alcancemos la vida eterna que ha preparado y ha dispuesto para nosotros. Gloria al Señor, hermanos amados, qué bendición. Pero si no tenemos ese ingrediente que se llama amor, vamos a estar muy parcos en nuestra función, hermano. No vamos a poder cumplir lo que el Señor nos ha encomendado, la gran comisión. Y es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos llene de ese amor especial, para que vayamos y busquemos al que está perdido. Después de esto, Dios va a derramar unción. Yo les expliqué el viernes que la unción es una combinación de autoridad y poder. El ungido es uno que tiene autoridad y poder. Autoridad es poder que gobierna o que ejerce un mando de hecho o de derecho, eso dice el diccionario. Y poder dice que es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Se tienen que tener ambas cosas para ser un ungido, porque lo uno sustenta lo otro, ¿verdad? Tiene que haber autoridad y tiene que haber poder. Y en Hechos 1:8, cuando el Señor ascendió al cielo, dejó instrucciones. Qué impresionante, hermano, que el Señor iba elevándose. Dice que vieron los discípulos una nube, seguramente de ángeles, que tomó al Señor, y mientras iba ascendiendo les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto llama la atención, y por eso muchos descartan y no creen, hermano, que el evangelio esté contemporizado o que el evangelio aplique para hoy, porque Jesús dijo cuando iba ascendiendo: van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y lo primero que van a hacer bajo la unción del Espíritu es ser testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio o que escuchó algo. Eso es ser un testigo, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros escuchó a Jesús? Levante su mano el que oyó a Jesús. O levante su mano el que vio a Jesús sanando a los enfermos, resucitando muertos como Lázaro, sanando a los leprosos. ¿Quién vio eso? Entonces es el argumento que utilizan algunos para decir: eso del evangelio no es para hoy, porque Jesús dijo claramente que iban a ser testigos. Entonces dicen ellos, se refería solo a los que estuvieron con él y para un tiempo corto nada más. No, eso es mentira, porque la palabra original, cuando habla y dice van a recibir poder, dice van a recibir dunamis, que significa dinamita. Van a recibir una dinamita
cuando venga el Espíritu Santo. Y seréis testigos. Ahí en griego dice sun epi martureo. Eso es lo que dice en el griego. Y sun epi martureo. Entonces recibirán poder, recibirán dunamis y sun epi martureo. Y cuando uno interpreta eso, significa van a ser hechos testigos de arriba. Oiga, qué impresionante. Van a ser hechos testigos de arriba. ¿Cómo así? Porque lo que nos hace a nosotros creer que todo lo que la Biblia dice es verdad, es la obra del Espíritu Santo. Cuando yo leo en la Biblia que Jesús sanó a los enfermos, yo lo creo. Cuando leo en la Escritura que sanó a los leprosos al poner sus manos, yo hasta me lo imagino como la lepra iba siendo quitada y la piel les quedaba tersa como la piel de un niño. Cuando dice que Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y exclamó y dijo: Lázaro, ven fuera. Yo hasta me imagino a Lázaro ahí, lo creo con todo mi corazón y sé que no es mi mente, es el Espíritu Santo que me dice: es verdad lo que estás leyendo. Y por eso lo atestiguamos con todo el corazón, hermano, porque creemos lo que la Biblia enseña. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya, bendito sea el Todopoderoso. La iglesia primitiva experimentó ese poder, hermano. Dice en Hechos 2:43 que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga eso, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y yo me pregunto, ¿dónde están esas señales hoy? Dice que eran muchas maravillas y señales. ¿Qué opacó ese evangelio? Pedro iba caminando y solo con el contacto de su sombra los enfermos sanaban. ¿Ah? ¿O será que cambiamos el orden? ¿O algo se alteró? Cuando iban Pedro y Juan a la oración, se encontraron en la puerta del templo llamado La Hermosa a un paralítico que siempre se lo llevaban ahí para que mendigara. Y cuando ellos iban para la oración, lo vieron y se acercaron a él. Y escuche, y le dijeron: plata y oro no tenemos, mas lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice, y haciéndolo Pedro, dice una versión, lo lanzó por los aires. Que Pedro tenía fuerza, hermano, era pescador. Lo alzó por los aires. Y cuando venía hacia abajo, hermano, se le enderezaron los tobillos. Y dice que entró saltando, gritando y danzando al templo. Pero oiga, plata y oro no tenemos, mas lo que tenemos te damos. Hoy se cambió. Hoy la iglesia tiene plata y oro, pero no tiene unción, no tiene poder, porque se ha metido el evangelio de la prosperidad y de repente estamos en la etapa de la Odisea, donde dicen: no tenemos necesidad de nada. Y le dice Dios: tú dices, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y le dice Dios, y no te das cuenta que eres ciego, desgraciado, es una versión, hermano, pobre y desnudo. ¿En qué dimensión estaremos hoy? Porque aquí dice que cuando vino temor, porque el Espíritu Santo vino a morar, dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque les dieron autoridad, porque les dieron poder, les dieron autoridad para sujetar principados, potestades, porque nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre solamente, es contra poderes infernales que se mueven en ámbitos espirituales. Pero nosotros tenemos a aquel bendito Dios que no ha perdido ni una sola batalla, y Él nos garantiza que es nuestra la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, recapitulemos un poco. Ya tenemos amor, ya tenemos unción. Ahora viene un tercer elemento, una tercera característica: la predicación de la verdad. Mateo 10:7, Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 7, dice:
Y yendo, predicad. Y yendo, predicad. Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Otra versión dice, y caminando. O sea que nunca hay que detenerse. La iglesia tiene la orden de ir siempre hacia adelante. Y yendo, predicad. Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa, hermano, que tenemos que darle continuidad al mensaje que el Señor Jesucristo predicó. Juan 18:37, dice Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Pregonar la verdad. Pero la verdad va a ser chocante, hermano. La verdad el diablo va a querer detenerla a toda costa. Los hermanos predicadores, conozco a varios que son amigos. Uno de ellos me comentaba que qué complicado se ha vuelto predicar en los Estados Unidos. Porque hay temas que aparecen en la Biblia. Hay temas, por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo que los borrachos, los idólatras y los homosexuales no tendrán parte en el reino. Ese versículo en los Estados Unidos es prohibido. Porque si usted habla contra la homosexualidad, se va a la cárcel. Es un delito grave. Entonces dice, hay que tener prudencia ahora para predicar y no hay que mencionar eso. Pero Jesús dijo que tenemos que pregonar toda la verdad. En Mateo 10:16 dice, he aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En Guatemala ya hay un precedente de un pastor que fue demandado. Usted lo ha leído, ¿verdad? En redes sociales, por un diputado, acusándolo de estar aludiendo a una creencia, a un credo, a una ideología, y que eso es un delito. Entonces, hermano, esto va a ir creciendo. ¿Quién va a mantener la verdad? Si en un tiempo como el que estamos viviendo en Guatemala, tan fresco, porque realmente no hay persecución, la verdad está palideciendo, ¿qué irá a quedar de la verdad cuando ésta encuentre una clara oposición? ¿Quién va a estar dispuesto a pregonar la verdad? Porque la verdad es Cristo Jesús. Y la iglesia tiene la característica que no puede callar la verdad. El Señor fue claro en decir, por causa de la verdad, los van a llevar ante los concilios, los van a llevar a los tribunales, los van a meter en la cárcel. Pero tranquilos, dijo el Señor, ni siquiera se preocupen por las cosas que habrán de decir para defenderse, porque no van a defenderse ustedes, sino que el Padre hablará a través de usted. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque así que uno se va a animar, hermano, si Cristo va a estar de nuestro lado. Aleluya, bendito sea su santo nombre. ¿Van a haber consecuencias de pregonar la verdad? Por supuesto. Ahí mismo dice Mateo 10:22, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué dice entonces la Biblia? ¿Qué nos promete? ¿Nos promete palmas de la gente, vítores de las personas? No, hermano, seremos aborrecidos de todos por causa del nombre del Señor, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora la pregunta es, ¿quién está dispuesto a pagar el precio?
El precio del aborrecimiento. Ahora hay otro evangelio. Y por favor, hermano, veamos eso, léalo ahí, Mateo 10:22, no sé si está puesto aquí en la pantalla. Seréis aborrecidos de todos. ¿Quiénes dicen que nos van a aborrecer? Pero a mí me parece raro que haya un evangelio moderno que todos aman. Y todos le aplauden. Y que cada día gana más adeptos. ¿Será ese el evangelio que Jesús anunció proféticamente? Que iba a golpear la conducta de muchos hermanos y que se iban a hacer aborrecibles como Juan el Bautista, que siempre le hablaba a un personaje y le decía: no te es lícito lo que estás haciendo porque has tomado a la mujer de tu prójimo, y dice que lo aborrecía el tipo porque siempre le decía la verdad. Un evangelio de confrontación. Pero ahora está el pensamiento de acercarse al mundo pareciéndose al mundo. Aunque el viernes yo leí que Pablo dice en Corintios 9: me he hecho de todo con todos, dice, con tal de ganar a alguno. Con el que es débil y no entiende el evangelio, me he rebajado, dice Pablo, aún en conducta, para que ellos puedan ser atraídos a los pies de Cristo. Y eso es lícito, es valedero, porque la palabra dice: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Pero ahí volvemos otra vez a la carga. ¿Quién va a ir a hablarle al que está perdido? ¿Quién va a ir? Tenemos, hermano, que acercarnos. No se escandalice usted por eso. En una ocasión íbamos con mi familia a almorzar a un lugar, y cuando entré ahí encontré a un amigo de la infancia. Estudiamos. ¿Qué tal, Luis Alberto? Vení, hermano. Estaba bebiendo, ¿verdad? Licor. ¿Cómo estás, hermano? Sentate un rato aquí con nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted si me hubiera visto ahí? Ya cayó el hermano Luisito. Es que eso es lo que pensamos, hermano. Y me senté con él. Le dije: qué gusto tantos años sin verte, mi amigo. Sí, mira, aquí estoy. ¿Qué te has hecho? Y me contó su historia profesional. Y vos, me dijo: pues yo soy pastor evangélico, para la gloria del Señor. Pastor, qué pena vos, qué pena, y mirá cómo andamos nosotros. No tengas pena. Le hablé del Señor. Yo le dije también en otro tiempo, estuve: ¿cómo estás vos? Yo conozco este ámbito, pero Dios me sacó de ahí, ha tenido misericordia. Y le empecé a hablar, me agradeció: gracias, disculparle que vengo con mi familia, venimos, no tengas pena, gracias por venir, por saludarme, va, mi amigo, cuídate mucho. Le di el mensaje en pocos minutos. Pero si uno me dice: ahí está aquel, está tomando, entonces da la media vuelta y se va para otro lado. ¿Quién le va a hablar de Dios entonces, hermano? Dígame usted. Bueno, entonces hay que predicar la verdad, porque es la tercera característica, ¿verdad? Cuarta característica. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuarto elemento: santidad. La iglesia del Señor tiene que ser santa. ¿Qué significa ser santo? Dice que es dicho de una cosa que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Ser santo es estar dedicado y consagrado a Dios. Ahora, en acepciones más modernas, ser santo es ser diferente. Ser santo es poner muy de lejos lo que a Dios no le agrada. Y lea usted en Proverbios 6, creo que es, ¿verdad?, donde dice las 6 cosas que Dios aborrece. Ahí léalo usted, Proverbios. Es ponerlo bien de lejos lo que a Dios no le gusta. Y habla de los ojos altivos, y ahí da varias razones de las cosas que hay que alejarse porque a Dios no le agradan. Pero Dios espera, como dice el versículo leído, que nosotros seamos santos. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Oiga, en toda vuestra manera de vivir. Este es un llamado fuerte, hermano, porque tenemos que alcanzar santidad
en toda nuestra manera de vivir. No una santidad religiosa, no una santidad aparente. La santidad es parte de la calidad de vida del creyente y también de la iglesia. Porque la santidad comienza desde una perspectiva individual y tiene que irse diseminando. Yo tengo que procurar ser santo, yo tengo que procurar apartarme de lo que a Dios no le agrada, tengo que ir cambiando mi forma de pensar, tengo que pedirle al Espíritu Santo que transforme mi forma de sentir. Y entonces, hermano, esa santidad se tiene que ir propagando para que entonces sea una persona santa y pertenezca a una congregación de santos. Pero a veces la santidad va palideciendo. Romanos 12, en los primeros 2 versículos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Otra versión dice: no tomen la forma de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación del entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga lo que hay que hacer. Nos invita la palabra a que no tomemos la forma de este mundo, sino que nos transformemos. Y dice que la única forma de transformarnos es cambiar nuestra manera de pensar. La raíz de todos los conflictos del ser humano, hermano, está en su mente, está en su pensamiento. Por eso dice en la versión de la Biblia al día, dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si nuestra forma de pensar no cambia, estamos en problemas, porque, con todo respeto, hermanos, a muchos el pensamiento nos ha estorbado y no nos ha permitido crecer en el evangelio, porque venimos jalando, perdóneme usted, los mismos pensamientos rastreros del pasado. Hay que pedirle a Dios. Debe haber un tiempo en el que hay que, como dice la Biblia, hay que pararse en los caminos y decir: Señor, ya basta de esto. Yo tengo que cambiar. Ya tengo en mí morando al Espíritu Santo, que es fuente de transformación. Tengo que suplicarle que me cambie. Tengo que ser diferente. Tengo que ser distinto, Señor. El bautismo en agua nos tuvo que haber marcado, hermano. Lo que determina la efectividad de un cristiano, dice un predicador muy respetable, es tener bien claro el sacrificio del Calvario y tener una experiencia profunda en la pila bautismal. Lo que él quiere decir, hermano, en medio de ese lenguaje tan especial, es que el día que nos bautizamos en agua, ese día tuvimos que haber salido cambiados de la pila bautismal. Pero ¿cómo se logra eso? Solo por medio de un elemento. Y ese elemento es arrepentimiento. ¿Y sabe usted qué significa arrepentimiento? La palabra griega es metanoia, que significa cambio de mentalidad. O sea, si yo vengo a Cristo y me he arrepentido, lo primero que tiene que ocurrir es que mi forma de pensar tiene que cambiar para que al bajar a la pila bautismal yo me encuentre, hermano, con esa vida nueva. Dice Romanos 6 que el bautismo es una sepultura. Ahí quedamos sepultados al viejo hombre y cuando salimos del agua salimos convertidos en nuevas personas. Pero si no hay arrepentimiento, llegamos a la pila bautismal como demonio seco y salimos como demonio mojado. ¿Me dio a entender? Eso es lo que hay que evitar. Ser santo significa permitir que seamos transformados por la renovación del entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Ayer escuchaba a mi pastor y preguntaba a él: ¿qué es andar en el Espíritu? ¿O qué es estar en el Espíritu? Y decía él, muchos van a decir: profetizar, pastor, hablar en lenguas. No. Estar en el Espíritu es agradar a Dios. Y dice aquí que solo con la mente transformada
podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La tarea que tenemos como iglesia es preguntarle a diario al Señor, ¿qué debemos hacer para agradarlo? Hermano, la tarea del cristiano es agradar a Dios. Fuimos creados, dice Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su nombre. El Señor quiere que lo agrademos, pero con una mente no transformada no se puede. ¿Por qué? Porque vamos a agradarnos a nosotros mismos y no vamos a poder agradar a Dios. Por eso este tiene que ser nuestro sacrificio diario, hermanos. A diario tenemos que morir para cumplir el propósito de Dios y para hacer su voluntad y no la nuestra. Primera Tesalonicenses 3:13. Primera Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oiga qué interesante. Para que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios el Padre. O sea que si decimos que Cristo pronto viene, que yo creo que Cristo pronto viene, ¿y usted? Ya nuestro corazón tendría que estar, hermano, envuelto en esa burbuja de santidad, en una condición irreprensible, que en el griego significa sin tacha, sin señalamiento. Mire qué exigente es eso. Porque si la santidad está en el Señor, yo creo con todo mi corazón que mi Señor es santo. Solo vamos a obtener la santidad en plena comunión con Él. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, su rostro venía radiante porque se impregnaba de la santidad de Dios. Quizá mucho pueblo ha palidecido en santidad porque no tiene comunión íntima con el Señor. Es tiempo, hermano, en el que la verdad nos tiene que hacer libres. Ya prediqué de eso, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya le expliqué que conocer no es un asentimiento mental. Conocer en el hebreo y en el griego es tener intimidad. Solamente aquel que tiene intimidad con Dios va a conocer la verdad, porque le va a ser revelada. Hermano, es urgente que la iglesia, que el pueblo de Dios entre a la etapa de revelación para que entendamos todas las cosas y podamos avanzar en este evangelio hasta alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Entonces, si la santidad está en Él, solo la obtendremos nosotros estando en plena y total comunión con el Señor. Amén, hermanitos amados. Ya cuando alcancemos ese nivel, va a venir la quinta característica, la revelación. Lea conmigo Juan 14:26. Revelación a plenitud, a eso me refiero. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oiga, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos dejó su Espíritu para que tengamos revelación. Y primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que en el Espíritu Santo vamos a alcanzar
el conocimiento de los misterios que Dios ha preparado para este tiempo. Nosotros, hermanitos amados, yo lo he dicho en servicios anteriores y vuelvo a repetirlo, cada día de culto tendríamos que tener una experiencia nueva, algo sobrenatural, algo que digamos, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Algo que yo no conozco. ¿Qué voy a aprender de ti, Señor, esta semana? Señor, ¿qué nueva revelación tienes para mí? Porque la gente se aburre y se cansa porque nunca tiene revelación. Lo mismo aburre, ¿quién no se va a aburrir con lo mismo? Pero cuando hay expectativa de cosas nuevas, cuando el Espíritu que habla, porque como el que hizo la boca no va a hablar, cuando te habla en sueños, cuando te habla en profecía, cuando te habla por medio de la Escritura y la mente se abre, hermano, qué lindo es empezar a entender cosas que no se entienden con la mente natural. Es lindo porque uno comienza a saber que está en la presencia de un Dios vivo, de un Dios real, hermanos, que no es una utopía, que no es una imaginación. Ese es el tiempo entonces en el que la iglesia tiene que estar moviéndose en la revelación, pero, excuso decirle, en la revelación del Padre, porque ya leímos que hay revelación de carne y sangre. Eso le dijo Jesús a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea que hay revelación también que viene de la mente natural. Nosotros queremos la revelación del Padre. Nosotros queremos la revelación que transforma, porque la revelación que viene del Padre cambia vidas. Mire, Jesús llegó y habló con aquel chiquitío Zaqueo y solo le habló y lo expuso a la palabra revelada. Y el hombre dijo: he aquí doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno lo he defraudado, le voy a dar 4 tantos más. Si alguno le robé, le voy a hacer restitución con 4 tantos más. ¿Qué provocó eso? La palabra revelada. Habló Jesús con la mujer samaritana, que era cosa seria, hermano. 6 maridos había tenido y iba por el 7º. Y apareció Jesús y le cambió la vida. Palabra revelada. Todos aquellos que se expusieron a Jesús fueron cambiados. Nicodemo, que era maestro de fariseos, habló con él y fue transformado, porque cuando Jesús murió, dice que Nicodemo y José de Arimatea fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Todos fueron transformados, porque la palabra de Dios, cuando tiene ese elemento que se llama revelación, nos cambia, nos transforma, nos hace criaturas nuevas. Porque a esta altura, hermanos, tenemos que entrar a ese tiempo de edificación. Estamos en un año de edificación. Y Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Leo de nuevo Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Tenían paz. Eran edificadas, andando en el temor del Señor. Se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenían paz, eran edificadas y se acrecentaban. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Eso no ha cambiado. Este evangelio es el mismo. La palabra misma declara que nuestro Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Démosle fuertes palmas al Señor. Aleluya. Una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor, hermanitos, que nos ministre, es abundante paz. ¿Cuántos desean sentir esa paz? Porque en ocasiones no tenemos paz. Vivimos abrumados, vivimos agitados.
La OMS dice que la ansiedad ha alcanzado picos, hermano. La gente está viviendo bajo ansiedad. Y ese demonio del COVID trajo mucha ansiedad. Pero los hijos de Dios tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Necesitamos un tiempo de edificación, ser edificados. Y la única forma de lograrlo es andar en el temor del Señor. Note, no dice el temor a Dios, sino el temor del Señor. Es su temor, ese temor reverente el que tiene que ser puesto en nosotros por la obra del Espíritu Santo para crecer. Se acrecentaban las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero aquí yo quiero detenerme. Dice Hechos 9:31 que las iglesias eran fortalecidas y se acrecentaban. Se acrecentaban. Uno se imagina las mega iglesias del tiempo de Pablo. Lea usted cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Si no recuerdo mal, la iglesia en Roma tenía 9 personas. Pablo le escribe a la iglesia en otro lugar donde solo hay una familia nada más. Entonces, ¿en qué se acrecentaban? Porque ya la Biblia me muestra que no eran número. ¿Cuál era el crecimiento entonces? Era un crecimiento interior. Era un crecimiento de convicción en Dios. Porque, hermanitos amados, ¿de qué serviría tener llena una iglesia si la gente no es capaz de creer en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo? Pero si el Señor va convenciendo vidas, si el Señor va convenciendo mentes, si el Señor nos habla y vamos entendiendo el propósito de Dios por la revelación del Espíritu, lo primero que vamos a sentir es paz, sabiendo que Dios tiene control de todo. Entonces vamos a reposar en Dios, vamos a esperar confiados en Él, sabiendo que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros.